pues hace lo que puede, o intenta hacer lo suyo de alguna manera. Totalmente. Fran, Lovecraft, genio y figura hasta la sepultura, y digo esto porque él justamente en su propia tumba indicó justamente esto: yo soy Providence. Llegó hasta el punto, como ha dicho Sergio, ¿no?, de crear una realidad alternativa dentro de un espacio en el que él no se sentía del todo cómodo, y al final acabó siendo tan extremadamente cómodo y agradable para él que incluso en su propia lápida lo quiso dejar patente, ¿no, compañero? Claro, porque él es en realidad él crea su universo, y cuidado, lo ha comentado antes Sergio, no se ha podido llevar sus obras al cine de una manera adecuada, pero sí que en el fondo muchos de estas series, las crónicas de que hay 40.000 crónicas de, en el fondo no dejan de ser un poco pues estos mitos de Cthulhu que Lovecraft escribía, ¿no? O sea, buscar a estos dioses ancestrales, buscar estas criaturas cósmicas. En el fondo, yo creo que si bien a él no se le ha llevado, pero sí que han intentado copiarlo muchísimas veces en el séptimo arte. Claro, pero siempre hay aquel dicho, ¿no, Sergio? Se puede intentar copiar a los genios o intentar acercarse a lo que ellos pretendían, pero al final la genialidad le pertenece justamente al creador, al primer creador. Y eso es lo que realmente es más complicado, ¿no? Ser exactamente lo mismo que era Howard Phillips Lovecraft. Es como, y vuelvo a repetirlo, y con todos mis respetos, aquellos que, en este caso, en este momento, estén relacionándolo esto con el ateísmo. Pero yo creo que Howard Phillips Lovecraft era su dios en su propio mundo, y en este caso en la literatura que nos regaló a todos. Sergio, ¿es así o no es así, compañero? Yo creo que sí. Además tienes que pensar que Lovecraft fue una persona, además, en su momento tuvo una cierta fama, pero tampoco penséis, es una cosa para mí que es muy curiosa. Fue una persona muy incomprendida en su momento. Totalmente. Bueno, pues escribió toda una serie de novelas y cuentos que sí, que distraían a la gente, que miraban, pero hasta que no llegó August Derleth. August Derleth fue su máximo seguidor. Correcto. Yo, aparte de Howard Phillips Lovecraft, en su momento me leí varias novelas de August Derleth, que además fue muy fiel en seguir la mitología de Lovecraft. Realmente Derleth consiguió un logro increíble, en mi opinión, de seguir un poco la trama y no romper el hechizo, pero tuvo que ser esta segunda oleada de personas que seguían a Lovecraft porque habían entendido lo grande que podía haber sido como escritor de terror y de ciencia ficción, los que realmente ensalzaron su figura. Porque durante los años que él estuvo escribiendo, aproximadamente, pongamos de los años 20 a los años, pues finales de los años 30, que es cuando escribió la mayor parte de sus obras, este hombre no lo comprendía. Es decir, la gente decía, bueno, sí, esto está muy bien, es una literatura muy interesante, me he distraído, pero no llegaban más allá. Estaba fuera, como decíais antes. Es como la poesía abstracta, ¿no, Sergio? Estaba fuera de época. Es decir, un hombre que se había adelantado por completo. Lo que pasa que, a diferencia, por ejemplo, de Julio Verne era un hombre extraordinariamente didáctico. Extraordinariamente te explicaba las cosas, sí. Entonces se esforzaba, porque Lovecraft no se preocupaba tanto por este aspecto de decir, bueno, voy a intentar explicar. No, él se metía en su mundo y tú tenías que seguirlo. Él no tenía por qué explicarte las cosas si tú no las querías entender. Por tanto, tú tienes que entrar en su literatura, entender sus historias, entender los matices y meterte en libros como, por ejemplo, toda la historia del Necronomicon. Por ejemplo, alucinante. Piensa una cosa, hay gente que o sea, ¿cómo diría yo? Aparte que salen muchas películas y salen muchos otros libros, porque el Necronomicon se ha convertido en algo que realmente mucha gente piensa que es real, es decir, que el Necronomicon realmente existe, sí. Que es como una Biblia. Y lo buscan, y cuidado, y lo buscan con esa piel en sí, concreto, y escrito con letras en sangre, etcétera, etcétera, ¿no, Sergio? Por esto te digo, y entonces imagínate lo convincente que ha podido llegar a ser un hombre que te ha escrito sobre un árabe loco que es
Abdul al-Azred, que es el que se supone que transcribe el Necronomicon, y que consigue que tú te lo creas. Es decir, que al final digas, maldita seta, ¿dónde está este libro? ¿Dónde está? Lo busco. Lo busco y lo quiero encontrar. Y cuidado, se supone que es un libro exclusivo. No hay 2 ejemplares, hay un simple ejemplar. Pero hay gente que a día de hoy, y esto lo digo porque lo sé, porque cuando uno ha trabajado justamente en librería y demás, todavía sigue gente viniendo a buscar justamente el Necronomicon. Y tú te quedas parado y dices, bueno, intentas un poco orientar a la persona. Pero claro, es que hemos de pensar que esas personas que están buscando ese libro, en realidad lo que están buscando es a Lovecraft. Están buscándolo a él. Esa es lo apasionante de la genialidad de Howard Phillips. Genialidades como, por ejemplo, frases como la que él, como genio y erudito, pues planteó y puso sobre la mesa, que es: el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra, Silvia. Qué paradoja tan increíble, ¿no? ¿Cómo puede llegar a hablar en una misma, o decir en la misma frase, espectáculo, divertido y desalentador a la vez, ¿no? Increíble cómo jugaba, ¿no? Ese juego de palabras para desconcertar, ¿no? Al lector, ¿no? O, en este caso, pues aquel que intentara seguir la genialidad, ¿no? de Howard Phillips, Silvia. Hombre, deja un regusto como un poco sarcástico. Sarcástico, totalmente. Se da un poco la imagen de qué tipo de persona debía ser. Uh-huh. Es un tono así sarcástico, agridulce, el comentario. Uh-huh. No, pero volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Y nosotros que hemos tratado aquí sobre bastantes personajes, vamos a decirlo así, o protagonistas, en este caso de la historia, justamente lo más apasionante, Fran, de estos personajes son sus rarezas, sus extrañezas, esa capacidad genuina que tienen de, en lo extraño, en lo raro, en lo peculiar, en lo distinto, conseguir que nos adentremos en esa literatura hasta el punto de llegar a, como ha dicho Sergio Rossi, creérnosla, ¿no, Fran? Llegarnos a creer que propio Necronomicon existe, porque para la mente de todos los amantes de Lovecraft, el Necronomicon existe, Fran. ¿O no es así, claro, compañero? Y no solamente para personas. A ver, pensemos que en la lista de los libros prohibidos por la Iglesia, que cuidado, la última lista creo que se publicó en 1960 y pico, para entonces aún la Iglesia consideraba que había libros prohibidos, el Necronomicon formaba parte de esa lista. O sea, que incluso la propia Iglesia consideraba que era un libro real. ¿Era real? Imaginémonos, Sergio, esas reuniones episcopales, vamos a decirlo así de esta manera, en las que decidían qué libros eran aptos y qué libros no eran aptos. Épocas antañas y arcaicas y añejas que deseamos no se vuelvan a repetir nunca más en la historia, aunque bueno, algunos pretenden que la Inquisición vuelva a resurgir de las cenizas del infierno, quiero decir, en este caso. Sí. Pero claro, Sergio, es que ojalá, ¿no? Se impusieran, ¿no? Esas cenizas de ave fénix que antepone el propio Lovecraft en cada una de sus frases y que destroza, tumba, revienta cada una de esas columnas de esa llamada iglesia a la cual él, pues como tú bien dices, ¿no? En la cual no creía, literalmente. Él la tumbaba simple y llanamente pues con frases, ¿no? Con comentarios, con sus propias obras, ¿no? Al final conseguía pues que gente erudita, gente que tiene capacidades elevadas para estar en esas posiciones eclesiásticas, creyeran que sus propias obras, o en este caso ciertas obras, pues tenían índices de veracidad, Sergio. Ahí es donde está la genialidad, ¿no, compañero? Sí, yo creo que aquí, pues precisamente el hecho de prohibir o de tener un cierto resquemor con el Necronomicon, que no existía, pero que aquí, pues bueno, es que claro, piensa que el Necronomicon es un libro en el cual están escritas, evidentemente de forma ficticia, pero están escritas todas las llamadas para hacer que resurja Cthulhu.
y otros dioses primigenios que están en la Tierra. Recuerda que Cthulhu está en la Tierra, está debajo indefinidamente, podría estar debajo de la Antártida, por ejemplo, o podría estar en otro lugar, porque se lo ubica, dependiendo de la novela, se lo ubica en diferentes partes del planeta. Llega a salir en algunas obras, y Cthulhu llega a salir, lo que pasa que luego consiguen invocar otra vez o contrarrestar la invocación, por decirlo de alguna forma, para que vuelva a las entrañas del planeta y vuelva a quedarse reposando. Entonces, claro, los señores de la Iglesia supongo que debieron decir, vamos a ver, mira, yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero que está ahí, está ahí. Por las moscas lo prohibimos. Hay que prohibirlo por si acaso, ¿no, Silvia? Lo prohibimos por si acaso. Sí. Es que estaba pensando exactamente lo mismo, que debieron decir, bueno, yo por si acaso lo vamos a prohibir, claro. Y yo no creo que exista, pero ahí queda. Claro, es que nosotros aquí somos muy lovecraftianos, me encantan esas palabras que me invento yo así, y necronomickianos, vamos a decirlo también, pero nos imaginamos justamente, Fran, esa situación, ¿no? La iglesia, todos reunidos, decidiendo qué libros sí y qué libros no, y llega ese momento en el que el Necronomicon, que no tendrían ni ejemplar, eso es lo más sorprendente, ¿no, Fran? Pues tienen que decidir si ese libro es apto o no es apto. Claro, debe ser bastante... Yo creo que la carcajada que debió dar Lovecraft cuando se enteró que su libro era un libro prohibido por la propia iglesia debió de ser desternillante, ¿no, compañero? Pues imagínate, ¿no? Bueno, a ver, la lista de libros prohibidos es desternillante en sí, si lees la última... que estamos hablando de mediados del siglo pasado, Pero bueno, mira, quizás yo tengo una de las definiciones de Lovecraft que más me gusta, es la que hizo Stephen King sobre él, ¿no? Para Stephen King dicen que es el príncipe oscuro y barroco de la historia. O sea, ya es una definición el príncipe oscuro y barroco de la historia. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Qué expresión tan... Qué bonito, de verdad, es muy poético, Sí, claro, viniendo de alguien, bueno, pues que quizás actualmente sea el escritor más conocido en relatos de terror, ¿no? Totalmente, Sergio, totalmente, ¿no? Muy barroco, muy oscuro, eso también, pero encantadoramente creativo, apasionante y embaucador, ¿no, compañero? Sí, barroco porque es un hombre que utiliza toda una serie de términos. Cuando te lees a Lovecraft, es arcaico, por eso decía que un chaval a lo mejor de 15, 16, 17 años se pierde, ¿no? Y se va a aburrir, yo creo, porque hoy en día estamos acostumbrados a otra cosa, a otro tipo, digamos, que de literatura mucho más directa, mucho más impactante. Lovecraft tiene muy poco diálogo, por ejemplo, es decir, las novelas de Lovecraft tienen poquísimo diálogo. De vez en cuando habla el personaje uno con otro, pero vamos, que hay muy poco, porque por lo general suelen ser personas que están aisladas. Totalmente. Es decir, que él las aísla. Él las aísla en una casa, pues tipo, no sé, la casa de Psicosis, ¿sabes? Una casa aislada, sí. Una casa en lo alto de la colina, que te la imaginas. Un señor que ha cobrado una herencia, por ejemplo, entonces va a una casa que se rompe, que había un tío, entonces lee los manuscritos que hay dentro de la casa, se encuentra toda una serie de pergaminos, los empieza a leer, se va a unos sótanos, a una biblioteca prohibida o escondida, oculta, empieza, en pocas palabras, te reescribe tanto las cosas que repito que te tiene que gustar de verdad la literatura para que Howard Phillips Lovecraft sea uno de tus autores. Te tiene que gustar. Pero bueno, pasa lo mismo con Edgar Allan Poe y con otros. Claro. Es gente que realmente hacía literatura. Estamos hablando de verdaderos genios avanzados a su época que conseguían crear verdaderas obras de arte que quizás en su época eran criticadas, avasalladas, prohibidas, como hemos dicho, ¿no, Silvia? Pero que aquellos verdaderos enamorados de la literatura, cuando conseguían tener en sus manos una primera edición o un ejemplar, lo cuidaban, lo mimaban e inclusive, lo dejaban como herencia para sus futuros venideros, ¿no, Silvia? De lo que realmente podía llegar a expresar, pues, un literato de estas características, un genio de estas características a la hora de, sacar cualquier
cualquier libro, en este caso, ¿no, compañera? Sí, por supuesto. En este caso,